Ok, bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre o sea, cómo determinar esa evapotranspiración. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que la evapotranspiración es una condición que es muy difícil de medir, digamos, es complicado. Entonces, se puede determinar experimentalmente, pero para eso se requieren aparatos muy específicos y controlar muchas variables, ¿verdad? Ya como ya lo vimos de temperatura, viento, radiación, un montón de variables que fue las que vimos anteriormente que van a influir en esa evapotranspiración. Lo que sucede entonces, como ya pueden ir visualizando, es que esos métodos experimentales son bastante laboriosos y caros y dependiendo de cómo se acomoden los sensores, de cada cuánto se tomen las medidas, etcétera, pues ya va generando un gasto mayor, ¿verdad? De tiempo y dinero, y bueno, en equipos. Y también, bueno, se exige bastante precisión en las mediciones, ya que si se está invirtiendo tanto en un experimento como este, pues se requiere una precisión bastante alta. Además, no es cualquier persona la que puede realizar este tipo de estudios, ¿verdad? Entonces son personas ya muy preparadas para realizarlos. Entonces, em, no es muy, bueno, viable, ¿verdad? No es viable totalmente, pues aplicar este tipo de metodologías para mediciones de rutina. Se puede, digamos, hacer un experimento cada cierto tiempo para ir calibrando, para ir viendo situaciones, pero como medidas de rutina no son viables. Entonces, ¿cuáles son esas formas de determinar la evapotranspiración? Entonces, vamos a tener 5 métodos principales. Los primeros 4 son métodos que se utilizan para fines de investigación y entonces son fines, o sea, son métodos que, como les digo, pues requieren bastante precisión y bastante inversión. Entonces, el primero se llama métodos de balance de energía y microclimáticos. Después se puede hacer un balance de agua en el suelo. Después se pueden aplicar o instalar estos aparatos que se llaman lisímetros. Y después se puede hacer una evapotranspiración estimada con un tanque de evaporación. Esos son los 4 métodos con fines investigativos. Y el quinto es una evaporación o evapotranspiración calculada con datos meteorológicos y con relaciones ya matemáticas para estimarla, y esto sí se utiliza para fines prácticos. Entonces, qué sé yo, ustedes quieren calcular una lámina de riego, por ejemplo, entonces lo que van a utilizar pues son ecuaciones para determinarla en vez de instalar estos equipos de los cuales les voy a hablar a continuación. Entonces, ¿en qué consisten los métodos de balance de energía y microclimáticos? Bueno, primeramente quiere decir que la evaporación de agua requiere cantidades muy altas de energía. Entonces, esa energía se mide en forma de calor sensible o de energía radiante. Y ese proceso de evapotranspiración es controlado por el intercambio que se produce de energía entre la superficie que está con vegetación y se limita por la cantidad de energía disponible. Entonces, como esa energía es limitada, se puede predecir la evapotranspiración aplicando el principio de la conservación de la energía. Y entonces, la energía que llega a la superficie tiene que ser igual a la energía que sale de la superficie en el mismo periodo de tiempo. Entonces, perdón, hacemos esta relación que está acá, que dice radiación neta menos flujo de calor del suelo menos un flujo de calor latente menos el calor sensible va a ser igual a cero. Y eh,
esta relación solamente se puede aplicar en superficies muy grandes y extensas de vegetación homogénea. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una finca, una parcela que está llena, bueno, primero que no es muy grande, pero también yo tengo varios cultivos en dicha parcela, digamos maíz, qué sé yo, eh, etcétera. Tom- eh, eh, ya nunca dije nada, estas cosas, vegetales y así, pues no me va a funcionar eh, este método de acá. Eh, Después tengo el método de balance de agua en el suelo y lo que se hace aquí es evaluar los flujos de agua que entran y salen de la zona radicular del cultivo dentro de un determinado periodo de tiempo. Entonces, tengo riego y precipitación, proporcionan agua a la zona radicular, después R para riego y P para precipitación, pueden perderse por escurrimiento superficial, que es LS, y por percolación profunda, que es el D. Entonces, digamos, eh, todo lo que entra puede perderse por escurrimiento o por percolación. Y eventualmente esto va a recargar la capa freática. Entonces, el agua también puede ser transportada a la superficie por medio de capilaridad desde la capa freática, o sea, un intercambio superficial hacia las zonas de raíces, o puede ser transferida horizontalmente por un flujo subsuperficial dentro o fuera de la zona radicular. Entonces, este método es básicamente, eh, digamos, aplica los mismos conceptos de que la sumatoria de la evapotranspiración tiene que ser igual a lo que entra, ¿verdad? Que es la precipitación y el riego, menos el escurrimiento superficial, menos la percolación profunda, más la capilaridad y un cambio delta Fs, que es los movimientos, ¿verdad? En la zona subsuperficial, más un cambio en el almacenamiento. Entonces, este método de balance de agua en el suelo solo se puede dar estimaciones de evapotranspiración para periodos muy largos de tiempo, eh, y estos tiempos pueden ser entre una semana o 10 días. Entonces, no me funcionan, digamos, para decir cuál es la evapotranspiración diaria para ese momento, que digamos es normalmente ese es el dato que se utiliza para estimar láminas de riego. Entonces habría que este dato que obtengamos de esta relación, pues transformarlo a datos diarios. Después, otro método son los lisímetros. Entonces, los lisímetros son unos cilindros que se instalan en el campo. Ahorita les voy a enseñar una imagen y básicamente es como aislar un porcentaje de el área de estudio con las plantas que yo quiero estudiar en un cilindro. Entonces, lo que se hace es manejar como las diferencias de peso entre eh, lo que está en el cilindro y los cálculos con el ambiente. Y este, muy importante es que entre ese lisímetro, digamos, lo que esté adentro y lo que esté alrededor del lisímetro sea homogéneo también. Y muchos estudios, digamos, si uno obtiene información de estudios que se han hecho con lisímetros, es muy importante que fijarse que esas condiciones, digamos, de que el cultivo sea similar alrededor del lisímetro y dentro del lisímetro se cumplan para evitar sesgos, ¿verdad?, en la información. Muy importante es recalcar que los lisímetros son un método que es difícil de manejar, son caros, la operación digamos, mantenimiento requieren personal especializado, y entonces estos lisímetros están totalmente restringidos a investigación. Entonces, si ustedes quieren hacer una investigación para trabajo final de graduación o este tipo de cosas,
ya súper puntual, entonces un lisímetro es lo que se necesita para tal fin. Así se ven, entonces vean que son grandes, o sea, aquí cabe una persona, son cilindros bastante amplios y bueno, en este caso ven que todo lo que está dentro del lisímetro está eh, parejo, ¿verdad? La vegetación es similar. Em, Aquí vemos un proceso como de construcción de un montaje de los lisímetros y pues este que está acá tiene, muestra la balanza en este corte transversal. Entonces lo que mide son diferencias de peso entre lo que está dentro del cilindro. Y pues aparte se monitorean las condiciones de ambiente y a cuánta agua se le está aplicando al cultivo que está dentro, etcétera. Y por último, con estos métodos de estimación de evapotranspiración, tenemos el tanque de evaporación. Entonces, el tanque, la diferencia es que está midiendo el agua que se evapora, o sea, no está midiendo lo que se utiliza por una planta. Sin embargo, con estas mediciones de evaporación directa, se pueden hacer bastantes estimaciones o estimaciones precisas con respecto a lo que gastaría una planta, digamos, ya basada en otros estudios, y entonces da un dato bastante interesante para hacer estas relaciones. Ahora, los tanques de evaporación tienen medidas estándar y como vemos, este está conectado a una pequeña estación que mide también el viento, ¿verdad? La velocidad del viento. Deberíamos también de estar monitoreando la radiación solar también y obviamente las horas del día a las que está expuesto a la radiación, etcétera. Entonces ya ahí a partir de medir la lámina de agua que se evapora diariamente, entonces ya ahí tenemos ese dato de evaporación. Entonces, esos son los métodos, 4 métodos que se utilizan a nivel científico, investigativo, ya para un estudio bastante profundo de las condiciones de evapotranspiración. Y ahora vamos a ver la evapotranspiración calculada con datos meteorológicos, que es básicamente lo que ustedes van a seguir utilizando de aquí en adelante a menos de que les toque hacer un estudio ya más detallado. Em, entonces, vamos a ver que hay varios métodos para hacer estos cálculos. Los datos de entrada, entonces, como lo llama el método, pues son datos meteorológicos, entonces van a, dependiendo qué relación matemática estemos utilizando, pues van a vamos a requerir diferentes datos de entrada. Entonces, ahorita vamos a verlo en más detalle. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es la escogencia del método. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay métodos que han sido diseñados o calibrados, o como lo quieran decir, para condiciones climáticas muy específicas y condiciones agronómicas muy específicas de cultivos. Y entonces, ciertos métodos de estos no se pueden aplicar bajo condiciones diferentes a las que fueron desarrollados originalmente. Entonces, cuando ustedes encuentren una ecuación para calcular evapotranspiración, pues van a tener que fijarse eh, qué es lo que dice el autor, qué recomienda, y ver si el área donde ustedes van a aplicar esa ecuación, pues les va a cumplir con las normas que señala el autor de la ecuación, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo estas que son unas de las más conocidas. Hay muchas formas y cada vez pues se van haciendo más investigaciones, se van generando más relaciones y aquí yo les voy a dejar estas. Entonces, primero tenemos este método de Thornweight, que es uno de los más sencillos porque lo que me está solicitando como dato de entrada es la temperatura nada más. Y,
Y otro dato extra que se solicita es la latitud donde estamos ubicados. Entonces, con esa latitud lo que se hace es corregir la ecuación. Entonces, para contemplar, bueno, en qué hemisferio está, qué tan cerca al Ecuador, etcétera. Después, la de Jensen Hayes va a utilizar temperaturas, pero vean que aquí se solicitan temperaturas medias y máximas y mínimas del mes más cálido, la altitud, la radiación solar. Entonces ya se va complicando aquí. Estas temperaturas de Thornweight son temperaturas promedio. Entonces, vean que entre más quieran el método más exacto, pues van a necesitar pues más datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro tipo de datos requiere este método? Pues tablas de número teórico de horas de sol, la radiación solar se podría estimar también para este método. Después tenemos este de Hargreaves, que es temperatura y radiación solar, lo que solicita. Y esta radiación solar, digamos, a la hora de utilizarlo se puede estimar. Y eso sí, esa estimación necesita temperaturas máximas y mínimas diarias para poder realizarse. Después, este de Blaney-Cryle, la temperatura es en las medidas necesarias. Después, como complemento se requiere una tabla de número teórico de horas de sol y un coeficiente que depende del cultivo. Después el método de TERC es temperatura, horas reales de sol, lo que se necesita. Y con las horas de sol se obtiene la radiación global incidente en calorías por centímetro cuadrado por día con una fórmula que provee el método. Y por último está el método de Penman, que este método es el que más requiere datos, es más laborioso. Y pues este método Penman ha sido modificado por la FAO y es un método aceptado por la FAO. Aquí les dejo un link con una calculadora para poder utilizar el método de Penman, pero el asunto con este método es que requiere bastantes datos de entrada. Entonces, temperatura, horas reales de sol, velocidad del viento, humedad relativa. Entonces, pues ya se va complicando y a veces pues carecemos de esos datos. Entonces, dependiendo de qué disponibilidad de datos ustedes tienen, pues van a elegir el método más conveniente para ustedes y aparte van a investigar si ese método se les adapta al área geográfica donde estén trabajando y al cultivo sobre el cual estén tratando de estimar la evapotranspiración. Entonces, aquí como un ejemplo vamos a ver el método de Thornweight y anteriormente les dije que les dejé el de la calculadora de la FAO, que probablemente para riego ustedes utilicen este método de Penman y ya pues, digamos, a ustedes lo que les va a interesar es el valor de la evapotranspiración y no les van a evaluar cómo la calcularon, entonces pueden utilizar la calculadora de la FAO. Y aquí manualmente vamos a ver el método de Thornweight, que es el que les decía que requiere nada más temperaturas medias. Entonces, la ecuación principal es esta, donde es la evapotranspiración mensual, o sea, revisen las unidades, por mes de 30 días de 12 horas de duración los días. Después T, mayúsculas, la temperatura media mensual, y es el índice térmico anual, que es la sumatoria de I de por mes. El I es un índice térmico mensual que está en función de la temperatura media y un exponente que varía con el índice anual de calor de la localidad. Entonces, este A está en función del índice térmico anual y ahorita vamos a ver cómo se aplica este método. Entonces, aquí nada más para que se me había ido.
este método hay que hacerle una corrección del valor de E según el mes y la latitud donde se encuentre digamos, el área del cultivo donde se va a analizar o donde se requiere hacer los cálculos. Entonces, esa es la evapotranspiración mensual corregida en milímetros. F es un factor de corrección que viene en una tabla que ahorita vamos a ver y es la evapotranspiración mensual sin corregir que ustedes estimaron con la ecuación anterior. Entonces, estas son las tablas, perdón que esta no me quedó tan bien. No sé por qué me cuesta tanto conseguirla, pero bueno, aquí ya encontré esta que se llama factor de corrección para una duración media de las horas de sol expresada en unidades de 30 días con 12 horas de sol cada uno. Aquí las puse para la latitud sur, que este sí está más bonito. Pero a nosotros lo que nos interesa es, si digamos el cultivo lo tenemos en Costa Rica, pues la latitud norte con 10 grados norte. Entonces aquí lo que está marcado en rojo es digamos, los datos de interés para hacer la corrección en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, aquí buscan el mes, enero, febrero, marzo, hasta que llega diciembre y cada mes tiene un factor de corrección para esa latitud. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Lo que está aquí en rosado son los datos de entrada, entonces tenemos los datos del mes y una temperatura promedio mensual de cada mes, ¿verdad? Entonces esto es más sencillo de conseguir. Y después los datos de salida, ya se los voy a explicar cómo se generan. Primero, yo voy a generar un índice y que es la sumatoria de, eh, un segundo para volverme a la fórmula para visualizar. Ah, aquí está. Este I mayúscula es la sumatoria de la temperatura entre 5 a la 1.14. Entonces, cada mes yo voy a tomar la temperatura, dividirla entre 5 y elevar eso a la 1.514. Entonces se va a obtener un índice por mes, que sería este. Después, ese índice se suma todo y este es la letra I mayúscula. Y con esta letra I mayúscula yo voy a determinar A, que es el exponente de esta ecuación. Entonces, resuelvo para A y para estos datos el valor de A es 4.22. Entonces, les recomiendo que nada más copien esto y pues estos datos de temperatura y realicen ustedes los cálculos. Después, ya una vez que tenemos A y la sumatoria, bueno, en este caso I, la sumatoria de I y A, nos vamos a devolver a esta ecuación de E minúscula y por cada mes se van a introducir estos valores de temperatura. Entonces, I y A no cambian, ¿verdad? Son el mismo y vamos cambiando la temperatura por mes y aquí obtenemos un valor de E para cada uno. Entonces, ahora lo que hay que hacer es corregirlo. Entonces, ¿cómo se corrige? Vamos a copiar estos datos por mes. Entonces, por ejemplo, para enero, 0.98, para febrero, 0.91, ahí llegamos hasta diciembre y los vamos copiando acá. Y se multiplica esta evapotranspiración mensual por el factor de corrección, que sería esta columna de aquí, para 10 grados latitud norte Costa Rica, y buscamos cuántos días tiene cada mes, ¿verdad? Entonces en el mes de enero tenemos 31 días, febrero, si no es año bisiesto, 28, ahí vamos poniendo el número de días por mes y entonces lo que hacemos es dividir la evapotranspiración corregida por mes entre el número de días del mes y finalmente se obtiene el dato de evapotranspiración diaria, que es lo que ustedes van a utilizar para
hacer sus cálculos, por ejemplo, de láminas de riego, etcétera. Entonces, es un método sencillo y obviamente, pues entre más datos o contemple, más factores contemple una ecuación, pues más, o sea, se puede tener más precisión. Este es un método que es válido, pero si ustedes tienen la posibilidad de utilizar el método de Penman, eh, donde van a requerir este otro montón de datos, pues sería mucho mejor. Pero si no, entonces estos métodos también son válidos para hacer estimaciones para ese tipo de cosas. Ahora bien, ya hay métodos para hacer cálculos por planta, etcétera, ¿verdad? Entonces ya más finos, pero bueno, ya eso va a depender del nivel de especialización en la que estén trabajando en sus parcelas o cultivos, etcétera. Entonces, eso sería todo como los métodos y en la próxima entrega les voy a traer cómo hacer bueno, qué es un balance hídrico y cómo hacer un balance hídrico.